Here we go, here we go, here we go. Gotta go, gotta go. We're set. Mafia, ¿cómo están? Encantado saludarles en esta ya previa de los playoffs. La semana del Wild Card ha llegado a la temporada de la NFL. A los que nos encanta esta liga, a los que nos encanta este deporte, empieza esta época del año más apasionante, más, digamos, más espectacular, donde vemos la mayor cantidad de historias que nos han hecho a lo largo de los años aficionados o espectadores de este deporte, de esta liga en particular. Es indudablemente también una temporada de también agridulce porque pues sentimos ya como la temporada se nos fue, como la campaña regular terminó en un santiamén, como faltan prácticamente 4 o 5 semanas para que termine la campaña de la NFL, un año más, y que empiece esta larga espera, este off-season tan largo que se nos hace para volver a tener juegos de NFL. Entonces, también queda esa sensación, obviamente, con la expectativa altísima de nuestro equipo, un equipo que se ha acostumbrado a jugar playoffs los últimos años, que estará jugando su 7ª temporada consecutiva en esta instancia, por lo menos en la ronda de Wild Card, y 8 de los últimos 9 años. Entonces, los Bills, ya sabemos, los que somos aficionados ya de la vieja guardia, atravesamos un periplo larguísimo de 18 temporadas, 18 años sin jugar playoffs hasta el 2017, la temporada del 2017, que fue la primera de Sean McDermott llegando al equipo, y donde justamente enfrentamos a Jacksonville, que será nuestro rival esta semana, el mismo rival, el mismo campo, la misma ronda, incluso el mismo horario. También aquella vez hace ya 8 años, en enero del 2018, también fue un partido que fue domingo al mediodía, como lo va a ser en esta ocasión. Entonces, bueno, digamos que se van repitiendo historias que son dignas de analizar. Y justo empezando por este tema, ¿no? Tenemos un historial negativo frente a los Jaguars en postemporada. Yo les platicaba el video anterior, al final de lo que platicamos sobre el triunfo en la última semana frente a los Jets, que justamente, pues no, digamos que la suerte no nos sonríe o las estadísticas no nos sonríen frente a Jacksonville. A los Jaguars los hemos enfrentado 2 veces. Recordemos, Jacksonville es uno de los equipos más nuevos, más jóvenes que tiene esta liga. Si no me equivoco, llegaron a la NFL en el 96, 95, 96, ahí no recuerdo exactamente el dato, pero prácticamente en su primer temporada llegaron a... fue entonces, sí, no recuerdo si 95, 96, no les quiero dar un dato erróneo, pero justamente en aquella temporada los Jaguars llegaron a playoffs, y no solo llegaron a playoffs, sino enfrentaron a los Bills que todavía comandaba Jim Kelly ya en sus últimos snaps como profesional. Y de hecho ese partido, que fue en Orchard Park, los Bills cayeron 30-27 frente a Jacksonville, y no solo marcó la eliminación esa temporada, sino que marcó también el último partido, repito, como profesional de un histórico del quarterback que nos llevó a 4 Super Bowls de manera consecutiva en la década, a principios de la década de los 90, también ahí con la ayuda obviamente de Frank Reich y de todo el supporting cast de aquellos Bills. Entonces estamos hablando de un antecedente muy, digamos, muy viejo para muchos que son ahora más jóvenes y quizá no saben esta historia. Y no solamente en esa oportunidad, les comentaba, hace 8 años nos enfrentamos también a Jacksonville, que fue la primera temporada de Sean McDermott al equipo. Aquellos Bills que rompieron esta malaria que les comentaba de 18 años, que ya incluso hice un video hace como un año acerca de ese momento histórico para muchos de nosotros, de volver a playoffs después de tanto tiempo. Justamente los Bills en esa campaña visitaron a Jacksonville y también perdimos aquel partido, perdimos 10-3, un juego ultra defensivo. Los Jaguars tenían una defensa espectacular en aquella temporada, estaba Calais Campbell, estaba
también Marcel Darus, que de hecho pasó por los Bills temporadas previas, estaba Jalen Ramsey en su prime, era el mejor corner de la liga en aquellos años, ahora ya juega incluso de safety con los Steelers, estaba Barry Church, estaban, en fin, no quiero omitir nombres, pero era una defensiva importantísima, muy agresiva, que era líder de capturas en aquella temporada, en aquellos años, y que dirigía también un viejo conocido de la casa como Doug Marrone, que pasó también como head coach de los Bills años previos. Y repito, por el lado de los Bills estaba Sean McDermott en su primera temporada, mejor dicho, y logró a partir de ahí afianzar una historia que en general ha sido positiva, sobre todo en temporadas regulares, ¿no? Todavía no estaba Josh Allen, fue el último año sin Josh Allen, aquel 2017, el quarterback era Tyrod Taylor, que ni siquiera pudo acabar el partido, lo terminó con una intercepción Nathan Peterman, al cual todos recordamos justamente por esta situación, porque es un jugador, un quarterback que tiene, digamos, este asterisco en su currículum, ¿no? De ser uno de los jugadores más interceptados en la historia de la franquicia y probablemente hasta de la liga, con los pocos partidos que jugó. Entonces, estamos hablando que no es un historial para nada positivo. Repito, Jacksonville es uno de los equipos más jóvenes que tiene la NFL. Estamos hablando prácticamente de 30 años en la liga. Y ya los enfrentamos en ese periodo en 2 ocasiones. Y lo curioso, para seguir con los datos, digamos, catastróficos, iniciando el video, yo sé que no estoy iniciando con las mejores noticias, pero creo que es importante poner en contexto para iniciarlo. Las 2 veces que Jacksonville enfrentó a Buffalo y lo derrotó, terminó llegando a la final de la conferencia, y curiosamente la terminó jugando frente al mismo rival que fueron los Patriots. En ambas ocasiones los perdieron, en el 96 con aquellos Patriots de Drew Bledsoe, y en el 2010 y la temporada 2017 frente a los Patriots de Tom Brady. Entonces, no estoy diciendo con esto que vaya a suceder lo mismo. Lo más probable es que si se dan los resultados, digamos, que ganen los favoritos, que ganen los campeones divisionales, no habría final de conferencia entre Jacksonville y New England, jugarían entre ellos en la ronda divisional, pero repito, ni siquiera me estoy anticipando y ni quiero decirles con esto que Jacksonville va a ganar el próximo domingo. Veo un partido muy cerrado que ya estaremos analizando, veo un partido muy complicado, veo un matchup parejo. Yo les platicaba también en el video anterior que había cosas que no me encantaban de este rival, en el sentido de que lo vamos a enfrentar, de que nos puede complicar en varios puntos, pero también ya analizando video, viendo información acerca de estadísticas, acerca digamos, de matchups, de enfrentamientos entre, digamos, las fortalezas de uno contra las debilidades del otro, se encuentran parejos en algunas situaciones, lo cual le da, digamos que una posibilidad un poco más alta a los Bills de lo que yo pensaba o lo que yo analizaba iniciando la semana. Entonces, ahorita, repito, vamos a platicar todo esto, que es lo que nos concierne, y ver también cómo este equipo de Buffalo puede aspirar a ganar el partido, cómo va a llegar para este partido. Sabemos, los que han estado al tanto, los que han escuchado, han visto noticias durante la semana. Ahorita lo vamos a revisar, el tema del Injury Report. Pero bueno, ya estaremos, repito, platicando poco a poco de detalle cada uno de estos aspectos. Y otra historia ya para culminar ahora sí con este punto de inicio complicado de este video. Pues los Bills llegan también con un lastre negativo bajo las espaldas de Josh Allen y de Sean McDermott como head coach, jugando como visitante en playoffs. Yo lo he dicho, lo dije incluso desde el principio de temporada, que era importantísimo, en mi opinión, que los Bills pudieran incluso asegurar la primera siembra de la conferencia, algo que yo veía viable al inicio de la temporada. Después de actuaciones funestas, sobre todo a mitad de campaña, ya para no recordar Atlanta, Miami, Houston, etcétera, pues el equipo de los Bills no solamente no aspiró a este punto, sino siquiera pudo ganar la división, gracias también a la buena campaña que tuvieron los Patriots, aprovechando un calendario muy sencillo, y no es quitarle mérito a Nueva Inglaterra, que ha hecho una gran temporada, pero tuvo un calendario realmente a modo y lo aprovechó a cabalidad. Entonces los Bills, pues lejos de poder siquiera jugar algún partido en postemporada, salvo un milagro que se llame Chargers Bills en la final de la conferencia, que repito, no se va a dar.
los Bills, si quieren llegar al Super Bowl, van a tener que jugar 3 partidos consecutivos de visitante esta postemporada. Y les comentaba, la marca de Josh Allen en playoffs jugando fuera es de 0-4. 3 de esas 4 derrotas han sido frente a Kansas City, un rival que no está en postemporada, que quedó fuera de la contienda de playoffs hace ya varias semanas, por lo cual solamente ha perdido 1 de esos 4 frente a un rival que no sea Kansas City, y fue frente a los Texans en 2019. Josh Allen está en su segundo año, era un Josh Allen muy distinto al que tenemos ahora. Era un Josh Allen que recién esa temporada empezó a demostrar algunas aptitudes positivas, pero recordemos que el breakout de Josh Allen fue a partir del 2020 con Brian Daboll. Entonces ni siquiera aquel Allen que jugó en Houston en aquellos playoffs era, yo creo que ni la mitad de lo que es Josh Allen ahora, que es indiscutiblemente, y lo he comentado N cantidad de veces este año, el mejor quarterback actualmente que tiene la NFL. Y por la parte de McDermott, no solamente acarrea estas 4 derrotas, sino acarrea una quinta, marca de 0-5, justamente la que les platicaba, frente a la que estamos analizando, frente a Jacksonville, un año antes por 10-3. Y bueno, pues digamos que básicamente es otro lastre que arrastra este equipo estadísticamente hablando, para este encuentro. Realmente no es un buen aliciente, repito, quizá no es la manera ideal en la cual uno esperaría que yo iniciara este video, pero también quiero, repito, poner en contexto, poner en consideración todos los datos que seguramente la mayoría de ustedes los tenían muy, muy claros, porque pues, no dejan de repetirlo en ningún lado, en ninguna barra deportiva, en ningún canal especializado de NFL, toda esta información. Pero bueno, pues al final son los hechos, son los factos, son las situaciones que son. Y bueno, bien dicen por ahí que si alguien o un equipo en este caso, digamos que si no estudia el pasado, si no estudia la historia, pues está condenado a repetirla. Y es importante poner este contexto, reitero, para poder platicar acerca de lo que viene. Vamos a revisar el Injury Report. Ha sido realmente una semana muy complicada en este sentido. Déjenme ver, ya está proyectando. Los Bills, el hospital llamado Buffalo Bills, como pueden ver, tenemos cualquier cantidad de jugadores en reserva no reserva, perdón, sino en reporte de lesionados. Lo platicábamos, Josh Allen, como recordarán, salió tocado frente a Filadelfia hace un par de semanas. Simplemente abrió contra los Jets, no jugó realmente aquel partido. Perdón. Y bueno, Josh Allen estuvo, digamos, entre algodones la semana pasada y esta semana ya está con prácticas completas. No sé si está al 100%. Al final, Josh Allen, estando incluso a un 60%, va a jugar. El peor de los casos es que lo infiltren, lo inyecten y vaya al ruedo. Pero obviamente no queremos eso, queremos un Josh Allen lo más cercano al 100%, porque un Josh Allen lo más cercano al 100% tiene una movilidad que no mostró, por ejemplo, en el partido frente a Filadelfia, que fue algo que platicamos muchísimo. Entonces, esa parte, digamos, que hay que evaluar en qué nivel está. Yo creo que está muy cercano al 100%, por lo que se han visto en los reportes, y lo necesitamos porque realmente es un partido que requiere que nuestro quarterback esté jugando al tope de su capacidad. Vamos, si quieren, rápido con el tema de las ausencias, que no están todavía cantadas, no son oficiales, pero yo las doy prácticamente como un hecho. Uno que ya está como un poco filtrado por el mismo McDermott es que Terrell Bernard no jugaría el próximo domingo. Uno de los linebackers, digamos, titulares los últimos años. Esta temporada en particular no se ha perdido varios juegos por lesiones. Y me parece que su ausencia, aunque es un jugador importante por la experiencia, por las repeticiones que tiene ya en este equipo hace ya varias temporadas, su ausencia no ha pesado tanto, y de hecho me atrevo a decir, y ustedes también lo han comentado en videos pasados, que lo suple, que generalmente Shaq Thompson o incluso Dorian Williams se han visto bien, se han visto incluso mejor. El caso de Thompson ha sido importantísimo, que también está en reserva de lesionados. Thompson, aunque bueno, no sé si no lo veo por acá. Sí, aquí está. Pero bueno, ahorita hablamos de él.
Creo que Thompson y Williams lo han hecho tan bien o incluso mejor. Sobre todo, repito, el tema de Thompson, que ha sido parte importante para mejorar un poco en ciertos momentos el juego de la carrera en contra. Bernard, sabemos, es un buen linebacker contra el pase, tiene buenas lecturas, pero bueno, lamentablemente esta temporada, de hecho desde temporadas pasadas, suele sufrir por tierra, es un linebacker pequeño para ser linebacker, y ha fallado muchas tacleadas este año, entonces realmente su ausencia no es tan pesada como podría parecer, porque repito, se ha perdido varios juegos este año y realmente los suplentes lo han hecho bastante bien. Maxwell Hairston, lo platicábamos también en la semana, bueno, a principio de esta semana, justamente por esta terquedad, por esta, digamos, imposibilidad de tener a un jugador extra, por el caso de Slay que ya platiqué, el caso de Ingram que ya platiqué el video anterior, pues Maxwell Hairston jugó prácticamente todo el partido contra los Jets, salió lastimado del tobillo en el último cuarto, y es prácticamente un hecho que no va a jugar. Hoy es viernes, no ha practicado en toda la semana. Es cierto, es el tercer corner, no es titular, pero como les comentaba, es un tipo que es muy utilizado, número uno por sus capacidades, porque es el corner más rápido del equipo, y número dos, porque el titular, el que está en su lugar, es Davis White, que ha tenido un gran repunte este año y merecidamente es titular, pero es un tipo veterano y es un tipo que en algunos momentos de los juegos requiere descanso. Entonces el hecho de que no esté Hairston puede ser un factor negativo en nuestra contra. De hecho, ya se subió a la escuadra de prácticas a Dane Jackson, un chico que fue drafteado hace 5 o 6 temporadas, que no pasó nada con él, se fue a Carolina, regresó, realmente no ha trascendido en ningún lado, y podría ser uno de los eslabones más débiles del equipo el próximo domingo. El caso de Ty Johnson, que también está lesionado el tobillo, tampoco ha practicado en la semana. No son buenas noticias. Aquí, digamos, Johnson es un jugador vital para el juego terrestre, para el juego por pase, sobre todo en tercera oportunidad. Es el corredor de mejores manos que tiene el equipo, y es un corredor también de zona roja que es muy utilizado. Entonces, su ausencia, de hecho, viene de hacer dos touchdowns contra los Jets. Su ausencia, que me parece que también ya está prácticamente cantada, puede pesar. La ventaja que puede tener los Bills ahí, o digamos que parchar esta ausencia, es que, bueno, tenemos el mejor corredor de la liga este año, que es James Cook. Tenemos un estupendo backup, que es Ray Davis, que acaba de tener su mejor juego como profesional la semana anterior. Y tenemos incluso un quarterback que tiene todas las facultades para también poder sumar el juego terrestre como Josh Allen. Así que bueno, es una baja que puede ser compleja de cubrir, pero me parece que en ese sentido, digamos que los Bills tienen los elementos y las características ofensivas para poder solventarlo de alguna manera. Y la última ausencia, también por un tema de tobillo, que nos ha pegado mucho, es Joshua Palmer. Josh Palmer, la verdad es que ausente o presente no se ha notado realmente. Es un jugador el cual yo realmente me cuestioné mucho a principio de temporada, porque no había mostrado realmente nada a los Chargers, por qué se le trajo este equipo. Se hablaba que era un velocista. Bueno, es un velocista para meterse a las camas de los hospitales, porque no ha salido de ahí todo el año. Realmente inició la temporada, jugó 5 o 6 partidos, si no me equivoco, contra los Falcons, en aquel Monday Night funesto, salió lesionado, y a partir de ahí se ha perdido más partidos que los que ha jugado, y los que juega sale lesionado. Realmente lo de Joshua Palmer ha sido un bust tremendo en su contratación. Sigue siendo considerado como un receptor activo, partido a partido, cuando está disponible. Yo insisto, yo no sé por qué. ¿Cómo estarán las cosas con Keon Coleman, con Mecole Hardman, que bueno, también acarrea lesiones? Pero ¿cómo están las cosas con Keon Coleman, que ni estando al 100% físicamente ha logrado realmente ganarle el lugar a Palmer cuando Palmer está disponible, cuando Palmer tampoco ha demostrado absolutamente nada? El resto de jugadores va a jugar, y sobre todo el tema de Matt Prater. Yo decía, bueno, el tema de Shaq Thompson también venía lastimado del cuello, es una lesión compleja, pero bueno, ha tenido prácticas limitadas. Esto no quiere decir que vaya a jugar, yo creo que va a jugar, y va a ser ahí
pareja o va a ser, digamos, la tercia con Matt Milano y con Dorian Williams, que están saludables. Bueno, Matt Milano también no practicó el día de ayer, pero bueno, ya tuvo práctica completa y va a jugar. Y decía el tema de Matt Prater, ¿no? Nuestro pateador que también se había lesionado frente a los Jets. La buena noticia es que ya tuvo práctica completa el día de hoy, después de no hacerlo durante toda la semana. Mismo caso que el tema de Josh Allen. Yo creo que va a jugar. Ante esto, los Bills se blindaron, contrataron a escuadra de prácticas, se llama Matthew Wright. Si no lo conocen, no los culpo. Jugó hace unos años, hace un par de temporadas en Carolina. No sé, tiene una efectividad, leí por ahí, del 80%, que no es mala. No es la mejor, obviamente. Si fuera mejor, estaría como titular en algún otro equipo, o estaría como contratado en algún otro equipo. Pero bueno, no es una mala efectividad. Pero bueno, también no sé cuántas semanas o cuántos meses. No sé si, no, la verdad, ni siquiera sé si esta temporada tuvo acción en algún otro equipo o no. Ni siquiera sé si la temporada pasada lo tuvo. Realmente, les soy honesto. Solamente me documenté un poco acerca de dónde jugó y la efectividad que tiene. Y ya saben que los Bills contratan todo lo que venga de Carolina y tiene pase directo a Buffalo prácticamente año con año. Y bueno, digamos que los Bills se blindaron en ese sentido por si Mark Prater no llega a estar al 90% quizá, pues habilitar a este jugador Wright para el próximo domingo. Ya no se hizo efectivo el tema de Q, el coreano, ya no se hizo mucho menos el tema de Bashley, que vaya que nos pesó su presencia cubriendo la baja de Prater, y mucho menos la de Justin Tucker, ¿no? Que por ahí se especulaba. Lo de Tucker pues, trae un tema muy delicado encima y repito, lleva un año también sin jugar y ya su veteranía también puede pesar. Y por el lado de Jacksonville, pues realmente mucho menos ausentes o mucho menos reportados en lesiones, y prácticamente ya todos con prácticas limitadas o con prácticas completas como Julian Jones. Es decir, Jacksonville está completo. Por si decía hace rato que ya había terminado las malas noticias, bueno, los Bills llegando una postemporada más con muchísimas bajas, sobre todo en defensa, es algo ya, no sé si decir crítico, la verdad no quiero ser pesimista a pesar de que en esto que llevamos, en estos minutos que llevamos de video lo parezca, pero bueno, pues es una constante que realmente preocupa, ¿no? Que un equipo, constantemente un equipo que llegue a contender o que quiere ser contendiente, o que realmente sí es contendiente dentro de su conferencia, llegue a estar mermado año con año a la postemporada. Mientras otros, como Jacksonville, un equipo más joven, un equipo que está jugando sus primeros playoffs desde hace, ¿qué será?, de 2 temporadas. Bueno, no tiene tanto cuando todavía estaba ahí Doug Peterson. Digamos, llega mucho más saludable a este partido. Entonces, básicamente, digamos que hay un sabor agridulce en este reporte, porque bueno, como ven, tenemos varias ausencias que todavía no son oficiales, pero me parece que ya son prácticamente cantadas. La que más preocupa en mi punto de vista es la de Hurston, yo lo comentaba, ya por lo platicado. Creo que el tema de Bernard se puede en cierta forma cubrir bien con Thompson y con Williams. De hecho, repito, Thompson ha sido mucho más eficiente esta temporada que el mismo Bernard. El tema de Ty Johnson, es un jugador muy utilizado en zona roja, en tercera oportunidad, pero bueno, Cook probablemente tenga mucho más participación. Ray Davis, que viene, digamos, con una buena inercia después del partido anterior, y lo que puede producir Josh Allen por tierra puede ser bien cubierto. Y bueno, me parece que esos son el tema de Palmer, que realmente no pesa nada. Entonces, digamos que en cierta forma se pueden llegar a cubrir estas ausencias, salvo, repito, el tema de Hurston, que es el que a mí más me preocupa. Y obviamente el tema de Matt Prater. Vamos a ver si Matt Prater está a una capacidad real, no solamente para jugar el partido, sino para terminarlo. Porque lo peor que podría pasar es que Matt Prater esté a un 80-90%, y pase lo que ocurrió en el juego pasado, que inicie el partido y a la mitad o en el momento que sea del encuentro se lesione y nos quedemos sin un jugador en la banca,
si nos quedemos sin el pateador, porque veo muy difícil que se activen a 2 pateadores. Yo sé que Wright, repito, fue contratado esta semana a la escuadra de prácticas, pero es muy difícil que si Prater va a estar activo, habiliten o gasten otro jugador del roster. Recuerden que solo están 53 activos, que activen a uno de esos 53, que sean 2 pateadores, realmente no es algo viable. Entonces, básicamente hasta el domingo en la mañana seguramente se identificará si va Prater, que yo creo que va a jugar, o va Wright, que sería pues, realmente un volado. Y repito, si juega Prater, vamos a ver realmente, a mí lo que me preocupa no es que juegue, sino es que termine el partido. O sea, yo estoy seguro que va a jugar. Pero a mí lo que me preocupa es en qué estado físico llegue para tener una efectividad importante en goles de campo y en puntos extra, que vaya que nos ha costado puntos extras esta campaña. Y sobre todo, repito, para finalizar un encuentro que promete ser muy cerrado y que se puede definir tranquilamente por un tema de equipos especiales y por un tema de los pateadores. Ahora, el matchup, a ver, Jacksonville viene en un momento muy dulce. Nadie hablaba de Jacksonville hace 3 semanas, a pesar de que venían hilando victorias, hasta que derrotaron con categoría 34-20 a Denver, en Denver, unos Broncos que venían con una racha ganadora impresionante, en un campo como el Mile High, donde se hacen muy fuertes, donde son locales, donde su localidad pesa, mucho, el tema de la altura, en fin, es un equipo que realmente su localidad la hace valer, y Jacksonville fue y le puso un repaso total a los Broncos en aquella oportunidad, y a partir de ahí ya como que empezamos a voltear a ver a los Jaguars. Pero bueno, yo sé que ustedes lo saben porque son gente muy preparada, gente que analiza la NFL, pero quien no lo sepa, quizá los Jaguars vienen de 8 victorias de manera consecutiva. Es el segundo equipo más enrachado después de Houston. Y no solo eso, sino que en estas 8 victorias promedian 33 puntos por partido. De hecho, ganan por un margen de más de 2 anotaciones los partidos generalmente. Uno analiza su calendario y salvo aquel triunfo frente a Denver y otro más que también fue muy categórico en casa frente a los Chargers, 2 equipos que están en playoffs, el resto de sus victorias fueron frente a rivales eliminados y frente a rivales, la verdad, bastante malos. Los Titans 2 veces, los Colts ya sin quarterback titular 2 veces, los Raiders, los Jets, que son una lágrima. Sí, digamos que esos enfrentamientos han sumado para que la narrativa de que Jacksonville viene imbatible, digamos, se consolide de tal forma. Pero repito, indudablemente las victorias sobre Chargers y especialmente la que tuvieron en Denver es la que nos hizo voltear a verlos y realmente digamos que nos dé una sensación de que va a ser un partido mucho más difícil del que podríamos aspirar, repito, hace un mes. O sea, si hace un mes te decían Buffalo va a jugar en el Wild Card contra Jacksonville, yo seguro que la mayoría lo firmábamos. Ni qué decir al principio de la temporada. Si al principio del año te decían Bills contra Jacksonville Wild Card, para empezar ibas a pensar que los íbamos a recibir, seguramente, y lo firmabas, incluso de visitante lo firmabas. Pero ahora, bueno, lamentablemente la situación, o no lamentablemente, sino digamos que la situación actualmente se presta de esta manera. Unos Jaguars que vienen muy enrachados y que vienen en gran momento, y que además se presentan en este partido como la defensa número 1 por tierra, enfrentando a los Bills, que son el ataque número 1 por tierra. Digamos que es un choque de trenes. Básicamente, la mayor fortaleza de uno apelará contra la mayor fortaleza del otro. Sin embargo, es mi deber comentarles que esta estadística puede ser un poco tanto engañosa, y me refiero específicamente a la de Jaguars. Jacksonville sí es la mejor defensa contra la carrera, estadísticamente hablando, en cuanto a yardas recibidas esta campaña, pero también es el equipo al cual menos le corren. Esto podría tener 2 aristas. Una, no le corren porque saben que es fuerte contra la carrera y saben que no es tan fuerte contra el pase, que es una debilidad que tienen. O 2, justo alimentada por esto que les comentaba hace unos minutos, que los Jaguars las últimas 8 semanas, que es prácticamente media campaña, vienen ganando con autoridad sus partidos, ganando por 2 o 3 posesiones incluso, y sabemos perfectamente que cuando un equipo está abajo por 2 o 3 posesiones, pues abandona completamente el juego terrestre y se dedica a lanzar para poder hacer algo lo más rápido posible. Entonces, no quiero decir con esto, no quiero demeritar al gran trabajo, porque
la línea defensiva de Jaguars con Arik Armstead, con Trevon Walker, con Josh Hines Allen, que hasta se tuvo que cambiar el nombre, se tuvo que poner el Hines ahí en medio para que no lo confundieran con nuestro quarterback. Obviamente con lo que hacen Devin Lloyd y Olokun, que son dos linebackers espectaculares, sobre todo Lloyd, que ha tenido un año fantástico. Por supuesto que son una unidad o es un front seven bastante sólido, el cual por supuesto que tiene aptitudes y tiene realmente las características para ser muy, muy complicada de correr, de avanzar. Sin embargo, repito, es una estadística un poco sesgada, porque al final de cuentas, a la ofensiva, repito, a la defensiva de Jacksonville es a la que menos le corrieron durante la campaña regular. Entonces, obviamente, pues matemáticas puras, si te corren poco, pues te van a hacer menos yardaje. Todo lo contrario a la de Buffalo, ¿no? A la de Buffalo llegamos como la quinta peor defensa contra la carrera. Yo creo que el equipo ha mejorado un poco en ese sentido en las últimas semanas. A partir de la semana de Acción de Gracias, creo que el equipo ha mejorado en ese sentido, pero seguimos sin ser realmente fuertes en ese aspecto, y obviamente nos pesa todo lo que las primeras 12, 13 semanas nos hicieron los rivales en este aspecto, en este sentido. Entonces, digamos que en este aspecto, Buffalo va a enfrentarse a una defensa que neutraliza lo mejor que tú haces. Aquí la ventaja, o digamos que el punto, y ese va a ser mi primer punto de análisis, es que Buffalo sí es un equipo, Buffalo sí es una escuadra, y sobre todo yo lo he visto ya, digamos, puntualizado, enfatizado las últimas semanas. Buffalo sí es un equipo que te corre, que te va a seguir corriendo hasta el final, que mientras mantenga los juegos pegados, ya ni digamos si tiene la ventaja, pero mientras te mantenga los juegos relativamente pegados a una posesión, a dos posesiones incluso, en los últimos minutos, Buffalo sigue siendo un equipo que te sigue corriendo la bola, porque ahí digamos que plantea y digamos que ahí tiene la expectativa de poder imponer lo más fuerte que llevan a cabo y poder, repito, abrir el panorama también a nuestro quarterback, porque si tú vas imponiendo el juego terrestre, es algo sabido, haces que el front baje completamente y puedes aprovechar los huecos que te dejan las defensas rivales y poder de esta manera pues explotar a tus receptores, que no son la gran maravilla como lo sabemos, pero bueno, veremos si ahora con esta posibilidad de poner el juego terrestre, con un Brandon Cooks que nos dejó buenas sensaciones en el partido contra Filadelfia, con un Tyrell Shavers que también me parece ha ido ganando adeptos, con un Gabe Davis que tuvo su mejor partido la semana pasada, sí, frente a los Jets, pero que también va a jugar frente a un rival que lo echó. Es prácticamente un juego de revancha para Gabe Davis. Recordemos que después de su primera etapa en Buffalo, Jacksonville lo contrató, estuvo un año con ellos y al principio de esta campaña lo cortaron y fue que Buffalo lo reclamó y lo contrató nuevamente. Entonces yo me imagino que para Gabe Davis es un partido especial regresar a Jacksonville, donde estuvo un año, un equipo y un staff de coaching nuevo que no te quiso, y tratar de dar su mejor partido, al menos esta campaña. Entonces, y obviamente el tema de los alas cerradas, que es otra parte importante. Una de las debilidades de Jacksonville es justamente el juego por pase en contra. Defensivamente es un equipo que se le puede hacer daño, y son el sexto peor equipo de la NFL, el sexto peor, contra los alas cerradas rivales. Y si algo tienen los Bills, aparte de correr bien la bola, es justamente conectar con lo que te puede hacer Dawson Knox, que ha tomado un segundo, tercer aire esta campaña. La verdad es que ha tenido un muy buen año. Dalton Kincaid, que ha sido el target más confiable de Josh Allen cuando ha estado sano, que justo ahí va el problema, ¿no? Que Dalton Kincaid no ha estado sano. Es un caso muy similar al que platicaba de Palmer, salvo que obviamente Kincaid cuando está en el campo se ha hecho notar de manera fantástica. Y aquí quiero hacer un paréntesis o un asterisco, como lo quieran llamar, un paréntesis. Quiero atar dos cosas, ¿no? Hay una estadística que es muy conocida, que seguramente la mayoría de ustedes ya escuchó, cuando los Bills, o no cuando los Bills, cuando Cook corre menos de 100 yardas esta temporada,
Los Bills han perdido 4 de 5 partidos que cayeron durante el año. Es decir, 4 de las 5 derrotas que tiene Buffalo esta temporada han sido con James Cook limitado a menos de 100 yardas. Entonces, obviamente esto, digamos que estadísticamente marca la tendencia que seguramente va a implantar Jacksonville, más siendo estadísticamente la mejor defensa contra la carrera. También, y decía, voy a sumar otro dato, también este dato quizá no lo conozcan, aunque yo lo he platicado en videos previos, pero generalmente, digamos que de esas 5 derrotas, en 4 también de esas 5 derrotas, digamos que el común denominador ha sido también que no ha estado en el campo Dalton Kincaid. De hecho, pues son prácticamente los 2 partidos, ¿no? Generalmente cuando Cook no rebasa las 100 yardas, no solamente es por la gran labor, del rival, sino porque Kincaid no está en el campo. Y no es porque es un gran bloqueador Kincaid, sino porque en esta formación pesada, esta formación 11 o 13 que a veces ponen los Bills para poder apoyar y abrir más huecos al juego terrestre, es generalmente Hoss o Knox quien logra abrir los huecos y Kincaid salir al pase. Y Kincaid no solamente tiene mucha habilidad para salir al pase, sino que, repito, es el target más buscado, es el target con mejor porcentaje de recepciones versus intentos que tienen los Bills esta temporada. Repito, obviamente hablo de porcentajes, hablo de cuando está saludable. Entonces, por eso ha sido también, o por eso es tan importante que Kincaid esté en el juego. Digamos que es una estadística que va de la mano. Cuando Kincaid está saludable y está en el campo, digamos que, no, o sea, ni siquiera quiero decir que sea un tema casual, digamos que por añadidura, el juego terrestre de los Bills suele jugar mejor. Entonces, no mencioné el tema de Kincaid, también estaban ahí entre algodones en la semana, pero va a jugar, es prácticamente un hecho que va a jugar, y puede ser importantísimo, no solamente para eficientar este juego terrestre que comento, sino por esta debilidad también que les platico que tienen los Jaguars defendiendo a los alas cerradas. Así que ese es un matchup favorable para los Bills. Yo les decía al principio del video, a pesar de que inicié muy catastrófico el mismo, yo decía, evaluando durante la semana, realmente noto que no solamente hay algunos factores en contra, que sobre todo es la historia, más que el matchup, es la historia que tenemos en contra, pero ya revisando el mano a mano, el head-to-head, el matchup, o los diferentes matchups que podemos encontrar en el encuentro, los Bills salen favorecidos en algunos de ellos, entonces es importante también comentarlo. Y bueno, digamos que justamente las claves, ¿no? Vamos a revisar un poquito las claves. ¿Qué tiene que hacer Buffalo para aspirar a ganar un partido donde, por cierto, es favorito por 1.5? Se ha estado moviendo ahí la línea. Es, digamos, llamativo que un equipo que es líder divisional, que viene de 8 victorias consecutivas y que es local, no sea favorito. Y este gran factor, indudablemente, se llama experiencia en playoffs y se llama Josh Allen. Realmente, Josh Allen creo que puede tener un buen día el próximo domingo. No solamente tratando de imponer el juego terrestre, porque repito, ya les platiqué lo que significa Kincaid en la formación, cómo estadísticamente cuando él está en el campo florece más el juego terrestre, sino que los Bills no van a abandonar el juego terrestre. Buffalo no tiene que cometer el error que cometió a principio de temporada, donde abandonaba el juego terrestre a partir del tercer cuarto cuando estaba abajo del juego, y que empezó a mejorar justamente en aquel partido frente a Pittsburgh, donde el equipo estaba abajo al medio tiempo, y no abandonó el juego terrestre, y al final Cook tuvo, no me acuerdo, 160 yardas, me parece, por tierra, más. Y a partir de ahí lo mismo contra los Patriots, el equipo estuvo abajo por 21 puntos, se fue al medio tiempo abajo 24-7, y sí, Josh Allen tuvo una segunda mitad fantástica, pero también la tuvo Cook no, los Bills no dejaron de correr la bola, y de hecho ese partido se ganó con un touchdown de Cook al final del encuentro. Lo mismo también pasó frente a los Bengals, frente a los Browns, en fin, en estas últimas victorias que han tenido los Bills para cerrar la campaña, básicamente, digamos que
el común denominador de este sentido es que los Bills no han abandonado el juego terrestre y eso es importante no hacerlo el próximo domingo, más allá de que, repito, estadísticamente Jacksonville sea la mejor defensiva contra la carrera. Comentaba Josh Allen, creo que va a tener un buen juego. Otra debilidad que tienen los Jaguars en defensa es que no presionan tanto al quarterback. Es uno de los peores equipos presionando al mariscal de campo contrario, de los que menos pegan, de los que menos capturas realizan. Entonces, no se espera en un partido como contra Filadelfia, donde Josh Allen tenía toda la presión encima. No se espera en un partido como contra Houston, donde recibió récord de capturas para su carrera. No se espera en un partido como contra Atlanta, donde también la pasó muy mal durante todo el encuentro. En este sentido, Jacksonville no es esa clase de equipo. Jacksonville no tiene esa clase de defensa. Todo puede pasar, por supuesto, pero al final los Bills, dentro de todo, aunque a mí ya me dejaron ciertas dudas sobre todos estos partidos que les he enlistado, los Bills siguen teniendo estadísticamente una de las mejores 5 líneas ofensivas, protegiendo al quarterback y abriendo huecos para la carrera. Por algo también Cook ganó el título del mejor corredor en la temporada regular, no solamente por sus cualidades, sino por lo que hace la línea ofensiva. Entonces, digamos que el matchup línea ofensiva contra línea defensiva, si bien la de Jacksonville es buena, ya les enlisté jugadores que tiene, no es la mejor, no es la mejor presión del quarterback y es altamente probable que la línea ofensiva de los Bills pueda dominar este encuentro en las trincheras, y sabemos perfectamente lo que pasa cuando tú dominas las trincheras y más teniendo un quarterback como Josh Allen y un corredor como James Cook. Entonces, por eso repito, realmente no todo lo que dije al principio es tan malo, simplemente quería poner antecedentes. Analizando ya matchups, hay situaciones que nos favorecen en cierta forma. Del otro lado del balón, obviamente, tratar de limitar el juego terrestre, que tampoco Jacksonville es el mejor juego terrestre ofensivo. Ha tenido un buen año, sí, de hecho yo lo sé personalmente porque lo tenía en el Fantasy, en mis 2 ligas, y realmente, aunque al principio me negaba a ponerlo como titular, lo tenía como backup, pues al final lo terminé poniendo como titular porque yo veía que semana a semana hacía puntos, que hacía por lo menos 70, 80 yardas y que era muy utilizado en zona de gol. Pero bueno, justo es este punto, ¿no? No es un corredor, sí tiene explosividad, por supuesto, es todavía joven, pero no es, digamos, no se ha caracterizado en la temporada por tener acarreos muy largos. Se ha caracterizado un poco más por recibir quizá pases pantalla, por abrirse más al pase, y sí tiene buenas manos, es elusivo, y ahí Jacksonville lo utiliza todavía más que incluso por tierra. Incluso el novato Tuten también es bastante utilizado, pero tampoco ha tenido, digamos, números muy altos. Entonces, sí creo que Buffalo, dentro de todo, si se apega a un buen plan de juego, va a poder contener en cierta forma el juego terrestre rival. Sí, ya sabemos perfectamente que no somos ni por asomo una gran defensiva contra la carrera, pero yo también se los he comentado y lo podemos ir analizando. Realmente el equipo ha mejorado muchísimo las últimas semanas, o no sé si muchísimo, pero ha mejorado las últimas semanas el juego contra la carrera, y es clave tener obviamente sano a Shaq Thompson, porque es el que ha sumado realmente desde que Thompson se ha vuelto titular indiscutible, gracias a las lesiones de Bernard, que nunca una lesión es buena, pero bueno, aquí descubrimos oro cuando teníamos plata. Entonces creo que dentro de todo es un juego terrestre neutralizable, y obviamente tratar de evitar estas corridas explosivas, que los Bills son de los peores recibiendo corridas explosivas en contra. Entonces ese va a ser un factor perdón, indiscutible para poder empezar a ganar jugada a jugada los matchups en este partido. ¿Y qué es lo que hace mejor Jacksonville? Trevor Lawrence está en un nivel fantástico. Realmente creo que la segunda mitad de la temporada regular ha sido, si no el mejor, sí, top 3. Para mí se ha sido el mejor quarterback de esta segunda mitad de temporada. Al menos estadísticamente así lo ha demostrado. Está en el mejor momento de su carrera. Lleva ya 4 o 5 años como profesional. Y estos 8 partidos últimos es donde mejor se le ha visto. Tiene un cuerpo de receptores y de las cerradas muy interesante.
desde que llegó también Jacoby Myers, que es un jugador que estuvo de radar de los Bills en aquella época de canjes, también dio un salto de calidad, también dio un salto, un upgrade y tuvo un breakout completamente Parker Washington, que es una especie de Khalil Shakir que tienen los Jaguars, es muy bueno en el slot, es muy rápido, perdón, Mafia, es muy rápido, es bueno, tiene también buenas estadísticas después de la recepción, es muy parecido a Shakir, realmente lo es, y es muy confiable para Trevor Lawrence. El otro es Brian Thomas, que quizás está muy olvidado porque no ha tenido el gran año que se esperaba, este jugador de segundo año. No ha sido tan utilizado este año, pero sigue teniendo condiciones fantásticas y quizás este es el matchup que más me preocupa, porque si todo sale como más o menos considero, yo creo que Christian Benford, que es uno de los mejores corners de la liga, va a encargarse de neutralizar a Jacoby Myers y creo que lo puede hacer, creo que lo va a hacer, de hecho. Creo que lo va a tener abajo de las 50 yardas. Creo que Parker Washington va a ser el receptor que más daño nos haga. Como dicen por ahí, elige tu veneno. Al final yo creo que no puede, Buffalo no tiene la defensa para neutralizar a un equipo que viene haciendo 33 puntos por partido en las últimas semanas, totalmente. Entonces, Buffalo va a tener que elegir su veneno, va a tener que elegir, me parece, priorizar que no te corran la bola, que no abusen de ti por tierra y neutralizar a su mejor receptor, que es Jacoby Myers. Y probablemente el jugador más peligroso, los más peligrosos sean los del centro, que puede ser Parker Washington, que puede ser Brenton Strange, esta es la cerrada que también ha tenido un despegue esta temporada. Y quizá el factor X a favor de los Jaguars sea Brian Thomas, que será probablemente cubierto la mayor parte del tiempo por Tre'Davious White, que lo ha hecho bastante bien, repito, pero que no va a tener el complemento de Maxwell Hairston y lo va a tener quizá con Dane Jackson. Y yo la neta no confío nada en Dane Jackson cubriendo a Brian Thomas, ¿no? Entonces, ojalá Tre'Davious White esté saludable, esté en buen estado físico para aguantar la mayor parte posible del partido y que Dane Jackson, los snaps que tenga, pues realmente no sea muy exhibido por Trevor Lawrence y por la ofensiva aérea de los Jaguars. La ventaja aquí, Mafia, lo hemos platicado también, los Bills llegan estadísticamente, para sorpresa de todos, ya lo vengo diciendo, o para sorpresa de nadie, porque ya lo vengo analizando, ya lo vengo diciendo y cantando y cacareando semanas atrás, los Bills son estadísticamente la mejor defensa por aire de la NFL. Entonces también es un choque de trenes, así como del lado por tierra que les platicaba hace rato, también la ofensiva de Jaguars es muy buena por aire, pero se va a enfrentar a la mejor defensa por aire que tiene la NFL, que también puedo meter el mismo argumento que dije hace rato. Quizá también es la mejor defensa por aire porque los Bills le corren mucho, y le corren mucho porque son débiles por tierra, entonces quizá estadísticamente es de los equipos a los cuales menos le lanzan, entonces también por ello es que sus estadísticas se inflan de tal manera. No lo sé, pero lo que sí sé es que realmente Christian Benford, Tre'Davious White, Jordan Poyer y Cole Bishop, los 4 son titulares, y con el quinto que tendría que ser Maxwell Hairston, y con lo que te puede hacer Cam Lewis y lo que te puede hacer Jordan Hancock, me parece que estando saludables estos 7 jugadores, que no están saludables porque no tenemos ahora por lo menos a Hairston, sí somos una defensa top por aire. Realmente varios de nuestros jugadores, Benford ya lo venía haciendo, me parece que este año ya la liga por fin lo volvió a ver, se lo merecía. Yo llevo años diciendo, por lo menos 2 años diciendo que Benford es uno de los mejores esquineros de la liga, y este año ya por fin se le está dando ese crédito. Tre'Davious White, que ha tenido un regreso fantástico, al igual que Jordan Poyer. Poyer, nuestro viejito adorado, que estuvo, de hecho los dos jugadores, tanto White como Poyer, estuvieron en la derrota frente a Jacksonville en 2017. O sea, imagínense cuántos años tienes, o sea, cuántos años tienen ya. Que bueno, White era su año de novato, pero Poyer ya tenía unos años más en la mochila. Entonces, realmente es curioso, pero están prácticamente a un nivel muy similar a lo que estuvieron hace 8 años. Obviamente hace 8 años eran más rápidos y demás, pero ahora tienen mejor lectura, la veteranía les ha dado ciertos arrestos que vas adquiriendo con experiencia, y la verdad es que vienen jugando bastante bien.
Y Cole Bishop, ni se diga, Cole Bishop me dio un telocico de realidad increíble, que yo dudaba completamente de él al principio de la temporada, y ha tenido un año fantástico. Entonces, digamos que es un matchup, no quiero decir favorable, porque Jacksonville es una ofensiva poderosa que te puede quemar en distintas vías, pero es un matchup que los Bills van a poder tratar de soportar. Yo Jacksonville no creo, al menos no por aire, no creo que Jacksonville haga más de 30 puntos a los Bills. Mucha gente espera un tiroteo, va a ganar Buffalo o va a ganar Jacksonville 35-31, yo la verdad no lo veo. Yo creo incluso que va a ser un partido de bajas, no muy bajas, no estoy diciendo que van a quedar 17-10, pero bueno, el under-over está en 51 y medio, 52 y medio, no recuerdo ahorita exactamente, y creo que puede ser un partido de menos puntos de los que Las Vegas están ahí marcando. Y bueno, justamente hablando también de un tema importantísimo, ¿cuál considero que es el factor X? Ya para ir finalizando el video, Mafe, porque me extiendo mucho, pero bueno, vale la pena, son los playoffs. Los Bills están a punto de iniciar un camino que esperemos sea largo, que sea el más largo de aquí hasta febrero, y no nos quedemos en el domingo a las 3 de la tarde con lágrimas y con enojo y frustración. El factor X de este partido, o los factores X de este partido. Por lado, vamos a empezar con el rival, por el lado de Jacksonville. Lo que comentaba, creo que Brian Thomas puede ser un jugador utilizado, más allá de que Parker Washington, repito, creo que va a tener un buen día. Es algo que creo que se sabe. Y el factor X, justamente que quizá no te esperas, eso es factor X. Creo que va a ser, creo que puede ser, no digo que vaya a ser, creo que puede ser Brian Thomas, justamente por esta ausencia que tendríamos en la posición prácticamente cantada de Maxwell Hairston. Y otro factor X, a factor de los Jaguars, que no he platicado nada, pero que seguramente ustedes lo tienen en el radar perfectamente, es Cam Little, su pateador. Los equipos especiales suelen resolver en playoffs, y los Jaguars tienen un pateador que en este momento puede tranquilamente levantar la mano como el mejor de la liga, más allá de lo que Brandon Aubrey ha hecho también con Dallas. Pero estamos hablando de un chico que es novato, que tuvo en pretemporada un gol de campo de más de 70 yardas, pero bueno, decimos, bueno, es pretemporada, pero hay que patear un gol de campo de más de 70 yardas. Y esta temporada ya rompió el récord de la NFL del gol de campo más largo, 68 yardas hace varias semanas, y el domingo pasado, por si no fuera poco, hizo todavía otro de 67 yardas. O sea, estamos hablando del tipo que lleva 2 goles de campo convertidos de 67 y 68 yardas, y que en pretemporada demostró, perdón, Mafia, que en pretemporada demostró que tiene la pierna para poder hacerte incluso uno de 70 yardas. Obviamente, ese es un factor muy a favor de Jacksonville en un partido que puede ser muy cerrado, porque estamos hablando que prácticamente los Jaguars, ya estando prácticamente en medio campo, están en zona de puntos. Es una locura. Y si esto lo contraponemos al déficit que nosotros tenemos en la posición, que tenemos a un pateador cumplidor, pero ya muy veterano, que no tiene una pierna de más de 55 yardas, a lo mucho, y que además viene lesionado, pues obviamente es un déficit que tenemos importantísimo en esta situación. Digamos que la única noticia positiva en este sentido para nuestra causa, para nuestro pateador, en caso de que pueda obviamente estar al 100% y terminar el juego, es que justamente, digamos que el tema meteorológico, el tema climatológico va a ser óptimo, no va a ser ni mucho calor ni mucho frío, no se espera lluvia, no se espera viento, es Florida, es el sur de Estados Unidos, es un clima agradable, es a las 12 del día, entonces no va a haber ni viento, ni lluvia, ni nieve, ni ningún otro factor climático que pueda afectar a un tipo que es experimentado, que esa es la única ventaja que yo le daría a nuestro pateador, que tiene una experiencia vasta en la espalda y tiene playoffs jugados y tiene ya obviamente digamos una expertise a prueba de todo, a diferencia de Little, que sí tiene esta soltura, que sí tiene esta potencia, que sí tiene esta pierna, pero que está jugando sus primeros playoffs.
y por eso pongo ahí justamente el asterisco de que sí, tiene digamos, el potencial de hacerte goles de campo de hasta 70 yardas en pretemporada. No es lo mismo jugar pretemporada que patear un gol de campo en el último segundo de 60 yardas. Por ejemplo. Entonces, digamos que es la única ventaja que yo le daría en ese sentido a nuestro pateador, pero bueno, evidentemente tenemos un déficit en la posición en este sentido. Y esto me hace pensar, Mafia, que es muy probable que el próximo domingo veamos a los Bills jugándose cuartas oportunidades constantemente, sobre todo en posiciones de goles de campo largos, hablo de más de 50 yardas, cuarta y 3, cuarta y 2, cuarta y 1, seguramente cuarta y 5, incluso realmente es mucho más factible en este tipo de partidos a matar o morir, dejarle el balón en cuarta a tu mejor hombre en la historia, con el perdón de Jim Kelly, de Thurman Thomas, de O.J. Simpson, en ofensiva por lo menos, porque bueno, Bruce Smith también come aparte, que es Josh Allen, que dejarle el partido o una situación límite a un pateador veterano que ni siquiera va a estar al 100%. Entonces, yo veo muy factible que los Bills jueguen muchas cuartas oportunidades el próximo domingo y de esta forma pongan en predicamento, o no un predicamento, sino contrapongan o le pongan contrapeso a lo que tiene Jacksonville con su pateador. Entonces, me imagino un partido así. Obviamente va a ser clave la efectividad que tenga nuestra ofensiva en terceras y cuartas oportunidades. Es vital no cometer errores. Todas las derrotas de los Bills este año, en todas hemos cometido al menos un turnover. En todas las derrotas, digo al menos porque en la mayoría han sido 2 o 3, incluso. En todas las derrotas el equipo ha tenido, o en la mayoría de ellas, sobre todo tengo en la mente ahorita 2 o 3, ha tenido una cantidad de castigos que matan drives, sobre todo en las primeras mitades, que el equipo no debe volver a jugar con fuego, empezando lento los partidos y agarrar ritmo hasta el tercer, cuarto y venir de atrás para poder hacer otro comeback histórico, que Josh Allen se ponga la capa de superhéroe y que a partir de eso aspiremos a ganar el partido, que seguramente va a ser la narrativa. Seguramente Josh Allen va a tener que dar su mejor partido, como lo ha hecho en playoffs. Porque, o sea, ustedes revisan, y también ya estoy harto de esa narrativa, ustedes revisan, ¿y qué narrativa hablo? Esa que les he encantado semana a semana, que Josh Allen es un pecho frío en playoffs. Banda, neta, revisen los pinches stars de Allen en postemporada, son fantásticos, son geniales. El tipo tiene históricamente de las mejores estadísticas en postemporada. Si Buffalo no ha dado el paso es por coaching y por defensiva. Seguimos teniendo déficit en el coaching. Ahora creo, pese a todo, creo que tenemos mejor defensa que el año pasado. Por ejemplo, que hace 2 años o que hace 3. Los Bills vienen acarreando derrotas en playoffs porque son incapaces de frenar al equipo rival en jugadas límite, en jugadas clave. Mucho tiene que ver las lesiones, por eso comentaba al principio del video cómo este equipo tiene tan mala suerte. Bueno, este domingo de nuevo nos enfrentaremos con algunas lesiones. La de Hurston, la más importante. La ventaja quizás es que ninguno es titular realmente. Y yo la verdad espero que los que jueguen el domingo terminen sanos el partido, sea cual sea el resultado. Obviamente si es victoria, pues mucho más, porque tendríamos otro partido dentro de una semana. Pero también, no sé si es un tema de mala preparación física, de veteranía en algunos de ellos, de estrés del partido, de tensión, de malos golpes, lo que sea, o todo eso junto, que también nos acostumbramos no solamente a tener ausencias, sino que una vez iniciando los partidos, y generalmente muy temprano en los partidos de playoffs, perdemos hombres y se van cayendo soldados a lo largo del juego y empezamos a parchar por aquí, por allá, por allá, por allá, y se vuelve un cagadero la defensa. Y eso pasa generalmente con los Bills en playoffs. No es Josh Allen. Josh Allen ha sido fantástico. Y también es un fastidio el hecho de, ahora que no está Mahomes, que no está Burrow, que no está Jackson. A ver, Mahomes obviamente, Mahomes es la cara de la NFL en los últimos 10 años. Tiene 5 Super Bowls jugados,
tiene marca de 4-0 contra los Bills en playoffs. Por supuesto que la ausencia de Mahomes es favorable para los Bills, pero ya dejen de hablar de Burrow, que lleva 3 años sin jugar playoffs, por favor. Joe Burrow, y este es mi statement, y yo sé que mucha gente me va a tirar hate. Joe Burrow es un extraordinario quarterback, pero está sumamente sobrevalorado. Número 1, porque no se mantiene sano. Y número 2, porque tiene a Ja'Marr Chase y a T. Higgins, 2 de los mejores receptores de la NFL. Yo no estoy diciendo que Burrow no sea un buen jugador, es un extraordinario quarterback. Yo lo he dicho aquí semana a semana, es top 4. Pero también ya basta, también ya basta de esta narrativa de los Bengals. Los Bengals llevan 3 años sin jugar playoffs. Ni siquiera sé por qué son considerados todavía como contendientes año con año. Y bueno, el tema de Lamar Jackson, sí, también es un excelente quarterback, que a diferencia de Allen, por ejemplo, baja su rendimiento ostensiblemente en postemporada. Entonces, a ver, y que aparte va 0-2 contra Allen en playoffs. Entonces, o sea que si no están ellos es porque no hicieron su chamba, es porque perdieron. En el caso de Burrow, porque de nueva cuenta estuvo lastimado. Y cuando regresó también perdió partidos. Perdió contra los Bills, perdió contra los Ravens, perdió contra los Browns. O sea, también me parece que ya basta ese argumento. Y Josh Allen no puede ser quarterback y receptor al mismo tiempo, y no puede ser linebacker y safety al mismo tiempo. No. Entonces, ya basta de esa narrativa de que Josh Allen es un pecho frío, es de hueva, es ignorante, es terrible. Y bueno, ya para finalizar, Mafia, los X Factors a favor de los Bills. Decía, el juego terrestre, si juega Johnson, incluyendo a Johnson, si no, obviamente Cook, Davis y Allen, no abandonar el juego terrestre. Yo creo que la defensiva de Jacksonville contra la carrera es buena, pero también está sobrevalorada. Yo creo que se le puede correr. Y es más, yo creo que los Bills van a correr más de 100 yardas en conjunto el próximo domingo. Y también, defensivamente hablando, creo que es el partido ideal para Joey Bosa. Para esto se le contrató a Bosa, para los playoffs. Tuvo un buen año a secas, la verdad, tuvo un buen año, mucho mejor de lo que mostró Von Miller en las últimas temporadas. Y se le ve bien, se le ve físicamente bien. Estuvo entre algodones también, pero está al 99%. Y él quiere jugar este partido y quiere jugar estos partidos, y creo que va a ser un hombre vital. De hecho, creo que todo el power de los Bills va a poder sacarse la espina, porque también Gregory Rousseau ha jugado mejor las últimas semanas. Y Dion Walker ha sido un espectáculo. Y Fidel Matis ha sumado. Y T.A. Sanders también está sumando. Y bueno, Daquan Jones, Jordan Phillips, perdón, también está ahí, veremos, pero va a jugar también. Así que eso es lo que yo espero. Vamos a ver si juega Matthew Judon, que ya está activo. Veremos si vemos algo de Judon. Y un último X Factor me parece que puede ser Brandon Cooks. Brandon Cooks, que nos puede dar esta explosividad, esta profundidad en la posición de receptor que no hemos tenido los últimos años. Pronóstico, yo empecé la semana y empecé el video, muy pesimista por la historia. Yo incluso el año pasado, cuando nos eliminaron los Chiefs, en la previa les había dicho que Buffalo iba a Super Bowl, porque realmente lo pensé, realmente estuvimos ahí. Y yo les decía, posterior a ese video, que no aprendía la lección, que cómo seguía dándole favorito a los Bills sobre los Chiefs, o cómo seguía dando favorito a los Bills jugando como visitante cuando tenemos la marca que tenemos en playoffs. Pero justo esto, los Jaguars no son los Chiefs. Creo que la experiencia es un factor X también. Y Josh Allen en playoffs está en otro nivel. No le quito mérito a lo que ha hecho Trevor Lawrence, ni mucho menos a lo que ha hecho Liam Cohen, que para mí es candidato serio para ser el head coach del año. Pero la experiencia debe pesar en postemporada. Y el mejor jugador de los 106 que van a estar activos el próximo domingo es Josh Allen. Y si no funcionó la receta pasada de jugar en casa, el wild card, y
y la ronda divisional. Generalmente los Bills siempre jugaban divisional igual que en casa, y enfrentarte a Kansas City. Esa fórmula no funcionó para llegar al Super Bowl. Quizá esta fórmula de ser underdogs, aunque bueno, técnicamente no lo somos este partido, pero de venir de atrás, de venir de comodín, de venir por abajo de la mesa y hacer una gira de visitante, quizás sea el camino, quizás sea el camino correcto, quizás sea el camino que hay que explorar de manera distinta. No está la bestia negra este año. Yo no sé si sea el año o no. Tenemos muchas lesiones. Uf. Jacksonville viene en mejor momento, sí. Jacksonville es un gran equipo, sí. ¿Me sorprendería que ganara Jacksonville? No. Yo al principio de la semana veía mucho más viable que este partido lo gane Jacksonville. Ahora ya tengo mis dudas, ya analizando, repito, estos matchups que he puesto en contexto, veo viable que los Bills puedan ganar el partido. Y las maneras en las que puede ganarlo son justamente estas. Sobre todo, no abandonar el juego terrestre, cometer la menor cantidad de castigos posibles, sobre todo empezando los juegos, evitar venir de atrás con tanta desventaja como se ha dado en los últimos partidos, y no cometer pérdidas de balón, que en ese sentido Josh Allen en playoffs es otro boleto. Josh Allen tiene solamente 4 intercepciones en postemporada, en 7 y 6 en 13 partidos. Es fantástico su ratio. Entonces, hablando de esto, yo creo que los Bills tienen reales posibilidades de ganar este juego. Así que, Mafia, por favor, háganme saber sus comentarios. Díganme qué opinan. Fue un video muy largo, vale la pena. Y les agradezco mucho a los que se han quedado hasta el final. A los que no, bueno, igual, quédense con la parte que les gusta. Comenten, échenme hate, échenme porras. ¿Qué opinan de este partido? ¿Cómo lo ven? ¿Ven viable que los Bills ganen realmente? ¿O seguiremos con esta marca funesta en postemporada? Nos veremos ya, obviamente terminado el partido, haremos un video. No sé si el domingo por la tarde, justamente por la tarde, pero el domingo por la noche tengan presente que estaré con ustedes haciendo el análisis y el post de este video, que ojalá sea con una victoria de los Bills y ya pensando en el próximo rival. Los quiero mucho, Go Bills. Abur.